Muy bien, les voy a presentar un caso de diseño de interiores de una tienda Big Box. Hay gente que me dice a veces que, o el tema muy común aquí es, ¿por qué estamos viendo eso en diseño de interiores? Porque estamos viendo Costcos y Walmarts. Pero les voy a dar un ejemplo de un caso en el que me tocó trabajar, donde pues esta injerencia del diseñador de interiores tuvo mucho que ver, ¿sí? Entonces, el caso de este es, la pregunta es, ¿qué tanto diseño de interiores puede haber en una tienda como Costco, Soriana, Walmart, etcétera? Entonces, ese es el caso que vamos a presentar en esta ocasión. El caso es de este render que, pues particularmente este a mí me tocó trabajarlo. Soriana Super Marne, le decíamos, era el código del proyecto. Está en Humberto Lobo, aquí en Monterrey, Nuevo León. Yo era practicante en ese entonces cuando a mí me tocó trabajar en esa Soriana. Pero me tocó involucrarme en varios elementos. Me tocó desde planos a diseño de interiores, etcétera. Entonces voy a presentar aquí este proyecto. Entonces son imágenes de los renders que se hicieron en su momento para directivos. Incluso era el jefe de arquitectura lo presentaba al directivo de Soriana, y se mandaba a aprobar o se rechazaba dependiendo de las opiniones que se dictaminaran. Y entonces ahí estamos evaluando, por ejemplo, cómo poner los parasoles, etcétera. ¿Sí? Y esta es la tienda, ¿sí? Ya construida. Entonces, eh, creo que fue en 2013, algo así que se realizó este Soriana, ¿sí? Entonces aquí ya Soriana, aquí ya tiene el nuevo logo. En su momento tenía el logo, el anterior, ¿sí? Que ya lo cambiaron, lo acaban de cambiar. Ahora está interesante. Pero bueno, es este proyecto. Entonces, el proyecto de interiores que nos presentaron en esa ocasión era de What Design, que es una empresa, creo que es canadiense, que hace diseño de interiores para este tipo de proyectos. Este, Soriana normalmente a las tiendas que le pone más empeño son a las tiendas hiper. ¿Sí? Este es un formato super. Hay distintos tipos de categorías de retail. Entonces está el supermercado, está el mercado, están los express, están los hipermercado, etcétera. ¿Sí? Entonces, normalmente a los hiper es a los que les pone especial atención. En este año, en el año que yo estuve, una vez al año le dedican a un proyecto, un presupuesto adicional. Este año fue ese Soriana que están viendo. Entonces, el proyecto de interiores fue de Watt. Soriana pidió asesoría a Watt, que era esta empresa de consultoría, y ellos presentaron un proyecto conceptual. No eran los planos ejecutivos, pero era conceptual suficiente para darnos una idea de lo que podíamos lograr en este proyecto. Y pues parte de hecho de mi chamba como practicante era tratar de traducir lo que decía Watt a planos para que se construyera. Entonces, por ejemplo, Watt se empieza su propuesta con este tipo de mood board, donde te platica más o menos qué quieren lograr. Por ejemplo, aquí que notes los tipos de colores como grises, blancos y rojos que tienen aquí. La arquitectura, por ejemplo, te pone estos tablones de madera con estas vigas de acero circulares, estos materiales como de piedra blanco que tienen al fondo, perdón, aquí estos, y jardines, un montón de jardines. Esta idea de lo artesanal, o sea, panes y cómo está sobre madera, ves los granos y a la vez esto ya te da una paleta de colores, ¿sí? Grises, etcétera. Esta idea de que es moderno, o sea, a pesar de que es como tonos artesanales, son cosas modernas, elementos como totalmente cuadrados, ¿sí? La cava del fondo es cuadrada, ves columnas cuadradas, ves estos elementos cuadrados y pues los tonos, ¿no? Madera, piedra, madera oscura, piso gris, eh, cristal y lámparas rectangulares, etcétera, ¿no? Luego de repente te da esta sensación de que no quieren perder la calidad, perdón, la calidez. Entonces te da como estas ideas de los guacales, ¿sí? Y la vegetación, etcétera. La textura te dice, sabes que nos gusta mucho la piedra y las texturas de madera. Y de repente esta idea simple que la verdad yo no la entendía al simple, yo lo que entendía era como estos cristales verdes de colores que les gustan. De hecho la fachada tiene algo que ver con esto. Pero fue más o menos esto. Entonces este era como el mood board que querían lograr, ¿no? Y te dan a partir de eso, te dicen, bueno, pues cuál es la paleta de colores, ¿no? Entonces te dicen, bueno, los jugos, vamos a usar estos tonos de verde,
Carnes, HMR, la verdad no me acuerdo ahorita qué significa, por eso me lo salté. Seafood, pescadería, productos como enlatados, vino, farmacia, healthy, frozen, dairies como lácteos y bakeries, panadería, ¿no? Entonces te dicen, ¿sabes qué? Estos son los tonos que queremos utilizar para nuestra tienda. Son inspirados en las otras cosas que hemos visto. Y también te dan, por ejemplo, la tipografía. Por eso es que a mí esa tipografía de Calibri, cada vez que alguien me hace una tarea en Calibri, digo, oye, ni le dedicaste tiempo a cambiar la font de tu archivo de Word, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí te dicen, ¿sabes qué? Handle Old Style, que es un tipo de tipografía serif. Te dice como quiera es fácil de leer. Hand tool es como si fuera, no necesariamente a mano, sino como una herramienta. Es como si hubiera agarrado yo mi imprenta y hubiera hecho mis anuncios. Y entonces dice este sentido de texturas que nos ayuda con el diseño de la tienda. Este es uno, el Handle Old Style. Y luego que también es otro serif manuscrito, un poquito más inclinado. Te dice un estilo script, que por es una diferenciación de la principal. O sea, te dicen, no queremos perder el mismo estilo, perdón, no queremos perder el mismo estilo de como de máquina antigua, pero pues tenemos que tener dos tipos de fuentes, ¿no? Y te dicen, de hecho, perdón, te dicen de que esta es la tienda principal para headlines, o sea, títulos y texto regular. Y te dicen esta para taglines y texto de referencia, ¿no? Entonces, también necesitan hacer los cortes de la tienda. Más o menos te empiezan a decir, esta era nuestra tienda Marna. De hecho, aquí está una de las calles. Humberto Lobo está en el fondo de esta. Y te empiezan a decir, por ejemplo, bueno, necesitamos tener ciertas alturas, alturas para los techos, algunas áreas un poquito más chaparras. El texto en el fondo, no sé si alcancen a ver, es para poder poner la señalización. Ahorita vamos a ver un poquito más. Los tipos de racks, ¿sí? Y alturas a plafones más chaparros, ¿no? De repente tienes cosas como más altas y cosas un poquito más chaparras. Ahora, si se fijan aquí, de entrada está poniendo plafones, cosa que normalmente como empresa pues, no pones plafones porque sale muy caro, o sea, te lo puedes ahorrar y tienes problemas. Pero esta es una tienda especial, pensaron en, bueno, vamos a poner plafón, ¿sí? O cielos falsos. Vamos a dar esta sensación de calidad a partir de aquí. Lo mismo con te dicen entry wall, ¿sí? Y luego la elevación desde carne, fluver, no sé qué es, no me acuerdo. Pescados y jugos. Entonces te dicen, ah, mira, este tipo de señalizaciones con este tipo de elementos, estas alturas, este tipo de fondos, ¿sí? Y señalización en general. Lo mismo son los cortes un poquito más detallados, donde empiezas a decir de que en qué parte va el anuncio, qué parte te despegas, qué parte tenemos el plafón, ¿sí? ¿Cuál es lo más chaparro que puedes entrar a una sección? ¿Sí? ¿Cuáles son los plafones que tienen en esa sección? Etcétera, etcétera. Entonces aquí es perímetro de Fruber. Te repito, no me acuerdo ahorita qué es Fruber, ahorita lo checamos. Lácteos y servicios, ¿no? Es como carnicerías, etcétera. Entonces aquí te dan las alturas básicamente, o sea, te dicen específicamente hasta dónde, a pesar de que es un proyecto conceptual. De repente, por ejemplo, tienen esta iluminación, Light True, ¿sí? Que es como iluminación en un cajillo especial para que no la veas. ¿Sí? Son detalles como que te ayudan. Y adicionalmente aquí sí también tienen piso, ¿sí? Y el piso te lo dictan de manera general, ¿sí? Te dicen, por ejemplo, este es el piso en esta parte, el piso de esta parte, ¿sí? Y te ponen la dedicación de más o menos qué áreas quieren con piso. Y luego aquí tenemos un tercero. Parte de mi chamba, por ejemplo, era agarrar y decir, bueno, esto vamos a interpretarlo en secciones de piso reales en la tienda, porque de repente ellos te dan un Photoshop muy básico y lo tenemos que pasar a plano, ¿no? Entonces, bueno, esa es esa parte. Luego aparte tenemos iluminación, te dicen el tipo de iluminación que se tiene. Esta parte, tenemos iluminación en esta sección y en esta sección, que son básicamente, creo que este es verduras, este es vinos, si no me acuerdo mal, y este es lácteos, o lácteos y vinos, una de estas dos. Pero te empiezan a decir cuál es el tipo de luminarias que requieren, ¿sí? No se alcanzan a ver, pero aquí hay luminarias, luminarias, ¿sí? Lo mismo acá en el fondo y en estas partes de acá. Sí, son este tipo, por ejemplo. Te dicen, estas son la general, esta es la del muro, estos son tracks específicos, este es para los plafones montados.
¿sí? Te dan alguna de estas ubicaciones. En esta parte, perdón, en esta parte de acá te dicen las ubicaciones, en esta parte de acá te dicen las especificaciones, y luego como quiera te dan la tabla de luminarias, ¿no? Adicional, pues te dicen los tipos de acabados, te dicen queremos este tipo de cristales, y aquí te dicen tiles de cristal, ¿sí? Y luego 4, 5 y 6 son signos, señalizaciones, perdón, detalles de pared y pintura de pared, ¿sí? Y luego tienes unos detalles un poquito más. La iluminación que ya teníamos, la señalización que ahorita la pongo, texturas de piedra, texturas de dos tipos de piedra diferentes, texturas, perdón, cuatro tipos de textura de madera, este que es el textura del acabado, texturas para las barras, ¿sí? Y los materiales, bakery, seafood, meat, prepared foods, etc. Conforme a la presentación de paleta de colores que te dieron. ¿Sí? Y luego también te dicen, necesitamos mobiliario hecho a medida. Ciertos mobiliarios necesitamos mandarlos a hacer nosotros, ¿sí? Para dar esta impresión de que no es una tienda típica, no es el rack tradicional. Entonces te dan el ejercicio, no necesariamente te dan los planos en esta carta, es un conceptual. Entonces te dicen, más o menos queremos algo que se sienta como esto. No tiene texturas, no tiene materiales, pero pues obviamente podemos deducirlo en base a esta parte de acá, ¿no? Este, por ejemplo, para carnes frías, perdón, sí, embutidos y carnes frías. Esta es una para racks de vinos, ¿sí? Y quesos. Este es, por ejemplo, para cajas. Te dice, este es el diseño de la caja. Si se fijan, este es muy similar a los elementos de cristal que vimos que decían simple en el moodboard. La L de un rack, ¿sí? Y la caja. Y nada más te dan como señalado que es una textura, no te dicen cuál, pero muy probablemente entendamos que a partir de aquí pues, puede ser uno de los tipos de madera que habíamos visto anteriormente, pueden ser algunos elementos con piedra o los tonos que estamos manejando, etcétera, ¿no? Entonces ya tienes como una guía de colores que necesitamos basarnos. Y luego te dan tres ejemplos o cuatro, son áreas tipos. Y no te dan todas las tiendas. Te dicen, por ejemplo, vamos a hacer bakery, vamos a hacer vinos, comidas preparadas y frutas y verduras, para que veamos cómo puedes lograr eso en diseño interior. Entonces te dicen, por ejemplo, bueno, vamos a hacer el de señalización de jugos. Te dicen más o menos las alturas, cómo están los racks, y qué vamos a poner. Estos son tabla roca nada más que ponemos en los muros y luego ponemos una estructura de acero y de esos ponemos una señalización. Si se fijan, o sea, utilizan elementos como básicos y si el texto no dice nada, dice Lore Pimsu que es como un texto de prueba nada más para poner elementos y aquí es donde te dicen, mira, queremos este tipo de texturas en la señalización, ¿sí? Lo mismo utilizando la tipografía que ya dijeron, ¿sí? Y los distintos elementos, la paleta de colores, imágenes de referencia. Aquí es donde nos podemos dar cuenta de qué quieren lograr, ¿sí? Se fijan en la madera, los dos tonos, el regular y el acento que marcaron en la paleta de colores, cómo lo podemos aplicar en los racks, ¿sí? No te cambian el rack completamente, simplemente dicen pon aquí la señalización, de este lado pones el anuncio, ¿sí? Etcétera. Y este es un render, sí, obviamente está hecho a mano y nada más coloreado a computadora, pero es un render de lo que querían lograr. Sí, si se fijan, aquí podemos ver los distintos elementos, podemos ver el piso de madera, podemos ver estos tipos de cajas así como cálidas, que es lo que querían dar a entender, los tonos en el fondo, te ponen como gris y no te explican más del plafón arriba de este, pero ahorita lo vemos otra vez. Señalización, te ponen la señalización. La columna te dicen que la pintes de gris. Y básicamente algunos de sus muebles, ¿no? No todos, ¿no? Pero te dicen cajas, etcétera. Entonces, esta es la sección de frutas y verduras. Esta, por ejemplo, es la sección de vinos. Se fijan que aquí el cambio de piso de eh, a un tipo cristal como más negro, ¿sí? Creo que al final sí fue una piedra, pero bueno, de madera a un tono negro, ¿sí? De repente algunos cajas especiales que así podemos mandarles a hacer. La señalización es el mismo estilo, ¿sí? De la señalización anterior, simplemente usando los tonos que vamos a usar para vinos y licores. Eh, los tonos grises, eso lo seguimos viendo. Y este era el mueble, no sé si fijaron que tenía esta vuelta. Se me va a regresar tantito. Por ejemplo. ¿Sí? Lo podemos ver aquí en vinos y licores. Aquí está en la iluminación.
los tipos de vino, etcétera, los tonos grises. De repente tienen estos plafones de madera que no habían mencionado, que ahora lo estamos viendo, y las luminarias que ya habíamos visto en la tabla de luminarias. Muy bien, lo mismo te dicen con Bakery, o sea, Bakery, y les pongo la señalización aquí. Cambia el estilo, mantiene igual, o sea, la imagen grande, el texto, los textos normales y los textos de acento, y los dos tonos de color, especialmente para Bakery o pastelería. Sí, te dan más señalización, te dicen, por ejemplo, los anuncios de promociones, 49.99, especial, letras normales, letras regulares. Y imágenes, ¿no? Que podemos poner aquí para donde está la gente parada y que pueda ver de lejos dónde está la panadería, dónde está la sección de vinos, etc. Y te dan este render, ¿no? Deleite al paladar con su font, la foto con su estilo, sí, las fotos para anunciarte el tipo de pan, algunos de los muebles hechos a medida, no todos, el piso, perdón, el piso que normalmente no se pone piso. Y ya, con eso logramos el diseño, ¿sí? Aquí te ponen una retícula, como dan a entender que es un plafón registrable. Y parte de eso era mi chamba, decir de que, bueno, a ver, esa piedra que está ahí en el fondo, déjame mostrarla en el plano. Me voy a regresar bastante. Esa piedra en panadería, ¿dónde está? No, pues, ¿qué es esta pared de aquí? Aquí es de piedra. Y de aquí para acá es de otra piedra también. Y aquí es otro vidrio, ¿no? Vidrio rojo o amarillo, no me acuerdo cuál era. Entonces, aquí está la pared 1, ¿sí? Con su puerta, la pared 2 que les dije. Y luego aquí están los cristales amarillos y naranjas que nos habían dado en la pared de mosaicos de cristal, ¿no? Entonces, esta es la impresión. Parte de mi chamba era eso, trasladar esta imagen a planos, ¿no? ¿Qué significa esto en el plano? ¿Cómo lo van a construir? Y bueno, esta es la foto final. Esta ya es la foto de la tienda cuando la inauguraron. Si se fijan, si lo lograron. Hasta eso, ahí está la iluminación. Aquí están los cajoncitos. Sí, de repente usamos negro. Los pisos sí se parecen. Sí, y cambiaron un poquito el diseño del plafón que se puso al final, pero mantuvieron el estilo este de como los rectángulos. Sí, los rectángulos acá. Sí, entonces como que el estilo no. Y los textos los estamos viendo aquí. Las lámparas al final aquí las pusimos. Sí, y los letreros como estos de frutas y verduras. Y no alcanzo a ver orgánicos ahí atrás. 49.99 con el tipo de font que ellos usaron. Tal cual. Bien adaptado el proyecto de conceptual a planos. Espero haber colaborado suficiente. Y luego el resultado final, que es algo como esto, ¿no? O sea, que pasaron me voy a repetir, de esto. O sea, aquí está el diseño original, conceptual, básicamente, un render a mano y coloreado, ¿sí? Y la foto final, que sí lo logró, ¿sí? Ahí está el ejemplo. Ah, pues aquí lo había puesto en la presentación. Entonces, a pesar de que Big Box Retail es como muy básico y muy estandarizado, de repente va a haber proyectos como estos en donde podamos como cambiar cosas, ¿no? El más reciente que acabo de ir a ver es el City Market. No había ido al City Market. El City Market metió mucho diseño de interiores. Es una tienda de 2 pisos, cosa que es como también poco convencional. Perdón, poco común. Entonces, pues, o sea, de repente sí hay cosas como muy padres que pueden hacer con cuestión de diseño de interiores. Y a final de cuentas, este tipo de cosas no es tan sencillo. O sea, sí implementa señalización, muebles a medida, materiales, iluminación, pisos, señalización, tipografías, paleta de colores, materiales y moodboards, ¿no? O sea, todo este proceso a final de cuentas es largo, pero bien realizado, sí lo podemos construir. Y la parte de construcción es bastante importante porque cómo pasas de esta imagen a esta realidad es lo que se tiene. Por eso es que tenemos que ver estas materias de construcción para poder entender cómo hacer esta transición. Y pues listo.